Hola a todos, en este video vamos a aprender cómo resolver problemas utilizando las fórmulas del calor específico. Y para eso vamos a resolver los siguientes ejemplos. Ejemplo número 1. Determine el calor específico de una muestra metálica de 100 gramos que requiere 868 calorías para elevar su temperatura de 50 grados a 90 grados centígrados. ¿De qué sustancia se trata? Como hacemos habitualmente, vamos a comenzar revisando los datos del problema. Lo primero es identificar qué es lo que nos piden calcular. En este caso, este problema nos pide calcular el valor del calor específico de una muestra metálica. Recordemos que para calcular el calor específico contamos con la siguiente fórmula. Calor específico es igual a la cantidad de calor que se aplica dividido entre el valor de la masa multiplicado por la variación de la temperatura. Cabe recalcar que también conocemos que este valor de la variación de la temperatura me da igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Por lo que la fórmula ya de manera completa dice que el calor específico es igual al calor dividido entre la masa multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahora vamos a ver si el problema nos proporciona todos los datos necesarios para resolver este problema. Primero, vamos a ver, me dan que tiene una masa de 100 gramos. Masa 100 gramos. Luego nos dice que se aplican 868 calorías y ese es el valor de Q. Luego nos dan dos datos de temperatura. Nos dice que está a 50 grados centígrados y se eleva a 90 grados centígrados, por lo que la temperatura final son 90 y la temperatura inicial son 50. De esta manera, teniendo todos los datos, ahora sustituyo estos datos en la fórmula y tengo que el calor específico es igual a las 868 calorías divididas entre la masa del cuerpo, que son 100 gramos, multiplicado por 90 menos 50 grados centígrados. El resultado de esta operación me da un calor específico de 0.217 calorías sobre gramos grados centígrados. Y este problema me pregunta, ¿de qué sustancia se trata? Bueno, recordemos que hemos visto una tabla donde están los valores de los calores específicos de diferentes sustancias. En este caso, el calor específico vale 0.217. Y si revisamos esta tablita, podemos ver que el aluminio tiene un valor de 0.217. Por esta razón, respondiendo a la pregunta que nos hace este ejercicio, el calor específico que calculamos corresponde al calor específico del aluminio. Ejemplo número 2. ¿Qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata de 12 kilogramos para que eleve su temperatura de 22 a 90 grados centígrados? De acuerdo a los datos que nos proporciona el problema, primero tengo que identificar que en esta ocasión me piden calcular cuánto calor se debe aplicar, así que debo calcular cuánto vale Q. De acuerdo a las fórmulas en nuestro formulario, para calcular Q utilizamos esta fórmula, la cual proviene del despeje de la fórmula inicial del calor específico. Me queda que Q es igual al valor del calor específico de la sustancia multiplicado por el valor de la masa de la misma multiplicado por la variación de la temperatura, en este caso temperatura final menos temperatura inicial. Revisando estos datos puedo ver que el calor específico de la plata, ¿dónde la voy a obtener? Bueno, pues la obtengo precisamente de esta tabla con los valores de los calores específicos de las sustancias. Puedo buscar plata y plata veo que tiene un valor de 0.056 calorías sobre gramos grados centígrados. Y entonces es el valor que le voy a poner al calor específico de la plata. El valor de la masa, en este caso nos están dando una masa de 12 kilogramos. Sin embargo, para efectos de este tema, la masa no puede ser medida en kilogramos, tiene que ser convertida a gramos.
por lo que 12 kilogramos equivalen a 12.000 gramos. La temperatura inicial y la temperatura final nos las muestran claramente. Tiene una temperatura inicial de 22 grados centígrados y eleva su temperatura a 90 grados centígrados. De esta forma, teniendo todos los datos que necesito, resolvemos sustituyendo estos datos en mi fórmula. Tengo que Q es igual a 0.056, que es el valor del calor específico de la plata, multiplicado por 12.000 gramos, el valor de su masa, y multiplicado por la variación de la temperatura, 90 menos 22 grados centígrados. La respuesta a este problema son 45.696 calorías. Esa es la cantidad de calor que tengo que aplicarle a esa barra de plata de 12 kilogramos para lograr que su temperatura cambie de 22 a 90 grados centígrados. Recuerden que la cantidad de calor que se le aplica a una sustancia está en proporción a su calor específico. Como la plata tiene un valor de calor específico muy bajo, pues se requieren pocas calorías para lograr este cambio de temperatura. Si nos fijamos, tenemos un cambio de 22 a 90 grados centígrados, lo que es un cambio de 68 grados centígrados, algo grande. Sin embargo, si pusiéramos otra sustancia que tuviera valores de calor específico más grande, tendríamos que aplicar mayor cantidad de calorías para lograr ese cambio de temperatura. Ejemplo número 3. 600 gramos de hierro se encuentran a una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Cuál será su temperatura final si se suministran 8.000 calorías? En este caso, este problema me pide calcular cuánto será que va a valer la temperatura final de esta muestra de hierro. Para calcular la temperatura final, de acuerdo al formulario, tenemos que la temperatura final es igual al calor dividido entre la masa multiplicado por el calor específico de la sustancia. Y a todo eso le sumo el valor de la temperatura inicial. Identificando los datos que me da el problema, veo que la cantidad de calor que se aplica son 8.000 calorías. Ese es el valor de Q. El valor del calor específico del fierro, nuevamente hago uso de la tabla con los calores específicos de las sustancias y veo que el calor específico del fierro o del hierro vale 0.113 calorías por cada grado centígrado. Ese es el valor que voy a poner en calor específico. El valor de la masa de esta muestra de hierro es de 600 gramos. Y por último y muy importante, el valor de la temperatura inicial a la que se encuentra esta muestra de hierro. Así que teniendo todos estos datos ya disponibles, pasamos a sustituirlos en nuestra fórmula. La temperatura final va a ser igual a las 8.000 calorías, que es el valor de Q, dividido entre 600 gramos, que es el valor de la masa, multiplicado por 0.113, que es el calor específico del hierro. A todo eso le sumo el valor de la temperatura inicial, que son 20 grados centígrados. El resultado de esta operación me da un valor de 137.97 grados centígrados, por lo que esta muestra de hierro de 600 gramos, después de aplicarle 8.000 calorías, sube su temperatura de 20 grados centígrados a 137.97 grados centígrados. Por último, el siguiente ejemplo, determinar la cantidad de calor que cede al ambiente una barra de plata de 600 gramos. Al enfriarse de 200 grados centígrados a 50 grados centígrados. Como ya sabemos, el calor es energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, solamente se comparte. En este caso, nos están poniendo como ejemplo una barra de plata que se encuentra bastante caliente a 200 grados centígrados. Cuando se le deja de aplicar calor, al estar esta barra de plata en contacto con el medio ambiente, tiende a ceder la cantidad de energía que ahora posee, la cede al ambiente en el que se encuentra. De esta forma, la plata cede su calor al ambiente y va disminuyendo su temperatura, o sea, se va enfriando hasta que llega el equilibrio térmico junto con el ambiente en el que se encuentra y ahí acaba la transferencia de calor. Entonces este problema nos pide calcular la cantidad de calor que va a ceder esta barra de plata al medio ambiente.
al estar en contacto con él. Para resolverlo, identificamos que lo que nos piden calcular es la cantidad de calor cedido. Para calcular la cantidad de calor, como hemos hecho antes, utilizamos la fórmula que dice que el calor es igual a la multiplicación del valor del calor específico por el valor de la masa multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. El calor específico de esta barra de plata, en el caso de la plata, recordemos que el valor del calor específico de la plata vale 0.056 calorías gramos sobre grados centígrados. Y ese es el valor que voy a poner. El valor de la masa de esta muestra, el valor de la masa de esta barra de plata es de 600 gramos. Y algo que se pone un tanto diferente es que en este caso la barra de plata no se calienta, sino que se enfría. La temperatura inicial, por lo tanto, vale 200 grados centígrados. Y la temperatura final es a la que queda después de haberse modificado. Entonces va de 200 grados centígrados a 50 grados centígrados. Sustituyendo estos datos en nuestra fórmula, tenemos que el calor específico de la plata vale 0.056 calorías sobre gramos grados centígrados. El valor de la masa es de 600 gramos. La temperatura final 50 grados y la temperatura inicial 200 grados. Ingresamos estos datos a nuestra calculadora y obtenemos que la cantidad de calor que va a ceder esta barra de plata al medio ambiente son 5040 calorías. En este caso, fíjense cómo nos da un valor negativo. Tiene el signo negativo esta operación, lo que quiere decir que en vez de calentarse se está enfriando, lo que quiere decir que está cediendo o compartiendo esta cantidad de calorías. Con este ejercicio terminamos este video. Espero que haya quedado bastante clara la solución de problemas utilizando las fórmulas de calor específico. Estén pendientes a los próximos videos. Que estén bien todos. Les mando un gran saludo. Hasta luego.